¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues ya andamos por acá de nuevo. Muchísimas gracias ayer por el videíto por ahí que apoyaron. Pues me da muchísimo gusto. Pues ya andamos por acá y ahora, bueno, ya que hubo algunos mensajes que me mandaron por ahí, me estaban preguntando ahora que por qué los curas no se casan. Bueno, pues déjeme decirle que en algún momento de la historia de la Iglesia Católica, bueno, más bien Jesucristo escogió a los apóstoles casados y todo. O sea, eso no hay ninguna discusión, obviamente. Los escogió casados, pero en un momento de la historia, en algún concilio, la Iglesia Católica decidió que los curas ya no se podían casar porque había muchos problemas en relación a la familia del cura. Por ejemplo, yo hasta la fecha no estoy de acuerdo que los curas se casen, obviamente, pero en esos tiempos sucedía que había mucho problema. Imagínense, en esos tiempos también podrían pasar esos problemas de que si el cura se tarda mucho tiempo en un confesionario con una mujer y se le hace de tos por ahí la esposa, o que un hijo que anda por ahí robando, entonces era mucha ocasión de problema para la Iglesia Católica. La Iglesia Católica decidió que, bueno, ya los curas tenían que ser célibes. De antemano, quien entra para ser cura sabe que tiene que ser célibe, ¿verdad? Que ya no lo cumplan es problema de ellos, no los estoy defendiendo tampoco. Entonces, por eso no se casan, porque es un problema que puede ocasionar en la iglesia, en la sociedad, en la comunidad. Entonces, yo hasta la fecha estoy de acuerdo que no se casen así. Así que ese es mi punto de vista y por eso no se pueden casar, porque sería un problema. Imagínense ahorita, si un cura confesando por ahí una muchachona, llega la esposa bien brava y se llama ahí pum, 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 que hay ahí de tocho morocho, imagínense, golpes por todos lados, sería un zabarrancho verdaderamente. Entonces, está bien que no sé, que yo estoy de acuerdo, no sé qué piensen ustedes, ese es mi punto de vista. También quiero decirles que el sacerdote, la palabra sacerdote, significa puente. En algunas de las lenguas muertas, como el arameo, el latín, el hebreo, que es originalmente como se escribieron las Sagradas Escrituras, sacerdote significa puente. Entonces nosotros debemos utilizar ese puente para poder llegar a Dios. Entonces eso significa la palabra sacerdote. Utilicen ese puente, independientemente de cómo se porte ese cura, independiente de la vida que tenga o cómo la lleve, él algún momento va a entregar las cuentas que a él le tocan. Por lo pronto, nosotros como cristianos católicos debemos utilizar ese puente para poder llegar a Dios, a esa energía en la que creemos. Inclusive, por ejemplo, si ustedes, tenemos que utilizar los sacramentos como el de la confesión, porque muchos me decían, pero ¿por qué confiesan si son pecadores, son humanos? Sí, la Iglesia Católica es muy humana, es muy divina, es muy de Dios también, o sea, tiene de todo. La Iglesia Católica viene acompañada de Sagradas Escrituras, viene acompañada de tradiciones, viene acompañada de historia, de errores y de muchas cosas. Entonces, pero fue una potestad, fue un sacramento que Jesucristo les dijo: a quien ustedes les perdonen sus pecados, les quedan perdonados, y a los que no, pues se les van a quedar. Entonces hay que aprovechar ese sacramento que ofrece el sacerdote para poder llegar nosotros a Dios más rápido. Entonces eso es lo importante de tener un sacerdote en la comunidad. Aprovechenlo, pregúntenle muchas dudas que tenga la gente. De repente nomás los sacerdotes se la llevan en misa, y de repente pues le hace falta como este tipo de cosas, que sepa la gente el por qué lo está haciendo. Muchos de los hermanos separados, cuando se van, primero, cuando un hermano separado se va, ni siquiera, primero hay que conocer la religión a la que nos inculcaron nuestros papás y después ya podernos ir. Yo creo que eso es muy sano, ¿no? Conocer dónde estamos, y si no nos parece, podemos profesar la religión que nos dé la gana. Ya luego los hermanos separados se van, se aprenden la Biblia de memoria. Yo no me sé muchos versículos, no me sé muchos capítulos ni versículos de la Biblia de memoria, sé partes que dicen la Biblia, pero los hermanos separados se la aprenden de memoria para llegar con la agresividad de atacarnos. También le quiero decir a toda la gente, a todos los católicos, que la iglesia, que la Biblia, en muchas partes de la Biblia, es únicamente una metáfora, no es exactamente literal la Biblia, como dice, no, la Biblia dice esto y así es. No es así. Muchas cosas hay que interpretarlas, hay que ver qué nos quiere decir la Biblia para poder decirle a la gente. Pero los hermanos separados es de que no, aquí dice y aquí dice. El problema de los hermanos separados es que ellos agarran una Biblia en español, en inglés o en francés, que son las lenguas modernas, y no van a la raíz de dónde viene, dónde se escribió originalmente las Sagradas Escrituras. Como por ejemplo, dice la Escritura, Jesús, ahí te buscan tu madre y tus hermanos. En la lengua original, cuando se escribió la Biblia, en una de esas lenguas muertas, pues no existe la palabra primo, que era con quien verdaderamente estaba María. Ellos dicen, no, aquí dice tu hermano. Yo le quiero decir a los hermanos separados que antes de irse de la religión católica o cualquier cosa, pues primero que investiguen, ¿no? De dónde vienen las Sagradas Escrituras, cómo fueron traducidas, para que tengan elementos suficientes. Porque nomás van a los católicos y nos atacan, y luego nosotros nos enojamos como católicos porque no estamos muy preparados. Pero hay que entender también por qué lo hacen ellos. Entonces la Biblia no es literal, los libros. Aquí dice, es inspiradora, hace que te diga cosas, pero
pero no es literal como los hermanos separados que vienen con todos los números y nombres, se lo saben todos. Yo creo que más que eso hay que aprender a dar testimonio de vida, ¿no? Entonces, yo le quiero decir eso a todos ustedes que no sepan que la Biblia, además de ser el mejor libro y más vendido en todo el mundo, que no pasa de moda porque sigue inspirando. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, un cura que nos daba Sagradas Escrituras decía, de una cita bíblica, por ejemplo, la de hay que saber florecer donde Dios nos ha plantado. Esa cita bíblica, ¿qué le dice a ustedes, futuros sacerdotes? A ustedes, ¿qué les dice? Y nos ponía a llenar unas páginas. ¿Qué nos decía? 1 o 2 páginas de libreta a llenarlos. ¿Qué nos dice a nosotros? Y ya cuando lo acabamos nos decía el cura, ahora pongan en otras 2, 3 páginas, escriban, ¿qué les hace decir a la gente que van a evangelizar? Una simple cita bíblica como la de hay que saber florecer donde Dios nos ha plantado. Esa es la riqueza de la Biblia, que te puede decir a ti una cosa, dependiendo de la situación que tú vivas, pero te hace decirle a la gente otra cosa. Otra cosa, ¿me entiendes? Eso es lo rico de la Biblia. La Biblia no es literal. No es que aquí dice pum, pum. No es literal. Hay que informarse de dónde viene la Biblia, quién la escribió, qué palabras tradujeron bien, qué palabras no tradujeron bien. Entonces, eso es lo rico, lo bonito de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el Génesis. El Génesis es inspirado, obviamente, pero es un cuento, es una metáfora. Es algo que inspira, ¿me entiendes? Entonces, hay que tomarlo como tal. Hay que educar bien a la gente, principalmente los que somos católicos, que de repente no nos da mucho por entender de estas cosas. Entonces hay que educarlos un poquito, hay que saberle un poquito. Y pues yo estoy de acuerdo que le pregunten a sus curas, que lo saquen de sus dudas, para que los hermanos separados no vengan y los convenzan, convencerlos de irse a otra religión, que al final de días son cristianos también, igual que uno, nomás que ellos son más agresivos. Un obispo, cuando yo estaba ahí en San Luis, nos decía, cuando los hermanos separados vayan a sus casas, no los corran. Dice, denle gracias a Dios que ustedes no tienen que salir a buscar a quién evangelizar. Ellos llegan a ustedes, ofrézcales un vaso de agua, pero prepárense para que ustedes puedan argumentar lo que es la iglesia de ustedes. Entonces, yo les doy un consejo, si ustedes aman mucho la iglesia católica, como yo que me gusta, soy católico. No todo lo que digo de la religión católica, pues a lo mejor les puede parecer a muchos. La religión es un tema muy controversial, pero eso es lo que yo sé, es lo que a mí me dijeron. Y bueno, en resumen, recuerden que el sacerdote, la palabra sacerdote significa puente, utilicen los sacramentos para que los lleve a Dios. El que se quede atrás, ya después él va a entregar cuentas, ¿entiendes? Y las Sagradas Escrituras son... Muchos apóstoles en los tiempos de Jesús escribieron libros. María Magdalena, el Evangelio de Tomás, léanlos, son evangelios apócrifos que la Iglesia Católica no incluyó y que pues, no los consideró inspirados simplemente, pero también los hermanos separados los agarraron los libros que la Iglesia escogió. Entonces es como algo como que no tiene mucho sentido de repente que los hermanos separados nos ataquen, de repente no saben ni dónde vienen los libros, en qué lengua fueron escritos, qué palabras existían, cómo se traducieron. Entonces hay que investigar un poquito más, y ustedes que son católicos, más bien hay que leer un poquito y no dejarnos convencer. Conozcan primero su religión y ya después, si quieren, pues se pueden ir. Muchas gracias, me da mucho gusto hacer este video. Esto es algo de lo poquito que yo sé, hay mucha controversia y pues me gusta también. Y ayer estaba platicando con mi mamá y le decía, mamá, ¿cómo me quedó el video? ¿Te gustó? Y dice, sí, haz más, y pues lo hago más por ella, Ojalá y la entienda, lo trato de decir con palabras muy sencillas para que se pueda entender. Y cualquier duda, bueno, puede ponerle ahí abajo, nada más cada quien su punto de vista, respetando. Y pues, que viva la paz, que viva el amor, y nos vemos en el 420.